casi ella lloró, dio un testimonio muy emotivo, como decimos, gráfico, explícito. Señores, el caso de P. Diddy sigue más escabroso que nunca en su segundo día. Claro, nunca en su vida lo que se ha oído en la corte en el día de hoy está como para hacer un libro. Yo sé. Bueno, para que nos cuenten, señores, en detalles de todo lo que pasó durante el día, hoy vamos a pasar en vivo con nuestra compañera de noticias, Peggy Carranza. Peggy, adelante, cuéntanos qué se ha vivido hasta el momento. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, como lo dicen, son detalles tan escabrosos que muchos de ellos ni siquiera me atrevo a decirlos. Y es que estuvo precisamente testificando Cassie Ventura, exnovia del rapero Sean Diddy Combs, quien es considerada la testigo estrella, esto por parte de la Fiscalía en este juicio por presunto tráfico contra el rapero. Y es que casi ella lloró, dio un testimonio muy emotivo, como decimos, gráfico, explícito, en el que contó, precisamente describió estos encuentros con prostitutas que supuestamente Combs miraba, llamados freak-offs, y que ella dice haber participado en ellos precisamente para complacer su fantasía de voyerismo. Ella dice que no quería que él se molestara porque podía ser violento. Por otra parte, ella dice precisamente que estos encuentros involucraban aceite de bebé, también cera de vela, y que podrían incluso durar hasta 4 días. También entre su testimonio más reciente es que precisamente ella llegó a encargarse de muchas veces contratar precisamente a estos trabajadores. Mientras tanto, en la sala se encontraba la familia de Puff Daddy, de Diddy, que de hecho los vimos ingresando también a la corte. También se encontraba en la sala el esposo de Cassie. Ella está visiblemente embarazada y muchas veces la vimos incluso tocando su barriga. Como les digo, un testimonio desgarrador en el que ella habló también de esta golpeada que habría sufrido a manos de Combs y que pudimos ver en un video obtenido por CNN en 2016 en un hotel. Ella dijo que estas golpes eran frecuentes, que ella siempre terminaba herida, incluso con un ojo morado. Por otra parte, también ella dijo que él controlaba su carrera, que grabó muchísimas canciones, pero que luego de su primer álbum, que no hubo la publicación de otros, que él también controlaba su apariencia, incluso llegó a decir en algún momento que lucía muy mexicana. Se espera que el testimonio de esta mujer continúe los próximos días. Regreso con ustedes. Bueno, Raúl, y esto es lo que está pasando, que obviamente todos los días van a ir nuevos testigos. Se espera que este juicio pueda durar hasta 2 meses, tengo entendido, y obviamente lo que escuchamos ayer, lo que se escuchó hoy en esa corte, Raúl, y la gente se queda con la boca abierta porque se ha especulado muchísimo, pero ya esto es real. O sea, la clave de todo esto, muchísimas gracias que estaban en vivo con nosotros ahora desde frente a la corte. Yo creo que la clave en todo esto es si los abogados de la fiscalía van a poder probar que todo esto lo hizo a Puff Daddy, y ninguna de estas personas estaban de acuerdo con él, que no querían hacer esta cosa. Claro, porque lo que está haciendo la defensa esto fue con consentimiento. Exacto, o sea, la todo defensa esto se hizo, oye, fue horrible. Todo esto fue con consentimiento. Yo no forcé a ninguna de esta gente a hacer nada de esto. Esto es lo que va a tener que probar la defensa, pero yo lo veo bastante difícil para P. Diddy. Yo también, Raúl, porque obviamente son demasiados casos, demasiadas demandas, y ya la acumulación de hechos a través de los años te hace pensar que no todo puede haber sido con consentimiento. Pero, señores, vamos a ver lo que nos deja estas próximas semanas, que estoy segura que nos va a dejar a todos con la boca abierta. Vamos a ver qué pasa. Así es. Bueno, muchísimas gracias por toda esa información.